Un saludo, amigos, en este domingo 30 del tiempo ordinario. Tenemos el Evangelio de San Lucas, capítulo 18, un evangelio muy conocido, el publicano y el fariseo, dos hombres que se acercan a rezar. Jesús quiere explicar dos modos de oración, dos modos de vivir, de afrontar la vida. Por un lado, el fariseo, como nombre nos resulta lejano a nosotros, pero como realidad yo creo que no. Es un hombre que se considera bueno a sí mismo y no falsamente, en el sentido de que hace muchas obras buenas, cumple los 10 mandamientos, que no es poco, y hace ayuno con frecuencia, reparte limosnas a los pobres. Es un hombre que hace obras buenas y por eso él se considera bueno. Es más, él se considera que como hace lo que debe, lo que manda la ley, él es la regla del buen hacer. Todo hay que medirlo por cómo actúa él. Como él es bueno, pues los demás se tienen que adecuar a su comportamiento. Mide a los demás en razón de cómo piensa y cómo hace él las cosas. ¿Veis? Yo creo que esto ya se va asemejando a cosas que podemos ver en nuestro entorno, ¿no? Personas que se piensan que son la regla de todo porque lo hacen todo bien, todo perfecto. Y al que no hace las cosas según a él le parece, según su regla de bondad, pues los desprecia, porque estos pobres pues son unos indigentes, no son capaces de obrar y de hacer el bien. Todo lo que tiene en su vida lo considera obra de su esfuerzo, de su trabajo. Es que lo que tengo me lo he ganado, Y no tiene misericordia con los demás porque piensan que no se han esforzado, que no tienen lo que deben o que son gente falta de voluntad. Es una persona orgullosa de lo suyo, de lo que tiene, y autocomplaciente porque es alguien responsable, alguien que ha trabajado la vida y tiene el lugar que tiene porque lo ha luchado. Y es alguien que por definición no alaba a Dios. Porque dice, te doy gracias, Señor, porque esto, el otro. Pero en el fondo está diciendo, te doy gracias, Señor, porque todo esto lo tengo por mi esfuerzo. Todo esto lo tengo por lo que yo he hecho. Se está autoexaltando a sí mismo y no alabando a Dios por lo que es y por lo que tiene. Este hombre no nos sirve. Y estas actitudes no nos sirven. Tenemos que mirar un poco si hay algo de nosotros en estas formas y en estas actitudes. Por otro lado está el publicano, que es un hombre que llega al templo a rezar con humildad. El publicano no cumple los mandamientos, es un sinvergüenza, es un ladrón. O sea que cuando él se pone en la última fila avergonzado, tiene razón para estar ahí. Es alguien que tiene una profesión vergonzante. Él se pone en la última fila mirando al suelo, pero esta actitud ya sí vale. Es un pecador realmente. Y él, sabiendo su pecado, sintiéndose avergonzado por ese pecado, se queda el último y no se atreve a levantar la vista, mirando al suelo. Además, se arrepiente, se golpea el pecho, soy yo el que ha actuado mal. Y además, pide misericordia. Esto me parece muy importante. No se autoflagela. Él podía haber dicho, es que no tengo remedio, es que soy un sinvergüenza, es que no voy a ninguna parte así, es que me gusta demasiado el dinero, es que lo pongo por encima de todo, y machacándose. Con esa actitud que a veces tenemos de machacarnos por nuestros pecados y de autoconvencernos de que somos basura, con esta actitud no llegamos a ningún sitio, porque esta no es la manera adecuada para llegar a Dios. Hay que ser humildes, hay que reconocer el pecado y arrepentirse, y hay que pedir perdón, ya está, lo demás sobra. Lo demás no lleva a ningún sitio. Autoflagelarse no lleva a ningún sitio, no lleva a nada, ni nos purifica, ni nos sana, ni nada. El reconocimiento del pecado nos tiene que llevar a pedir perdón, a arrepentirnos y pedir perdón, nada más, no hace falta ninguna cosa más. El que se exalta será humillado, el que se humilla será enaltecido. Esta es la regla que saca Jesús de este ejemplo. Me interesa subrayar el será exaltado, será humillado. Es un pasivo divino. Luego es Dios el que lo hará. Es Dios el que exaltará al humilde
el Dios el que humillará al soberbio. Y lo hará en su momento, no cuando a nosotros nos parezca, no ya, que es como nos gustaría, sino que lo hará en su momento. A nosotros lo que nos interesa es saber que el camino es la humildad. La humildad no es el qué bueno soy, la humildad es la humildad. Qué pobre soy, pero me arrepiento y pido perdón. Dios solo puede salvar al pecador. O sea, lo primero que hay que ser para ser salvados es ser pecadores, es tener pecados, y nosotros a veces no quisiéramos tenerlos. Pero para salvarnos necesitamos tener pecados. Necesitamos reconocer nuestros pecados, llamarlos por su nombre, y necesitamos pedir perdón. Es algo tan sencillo, pero debe de costar muchísimo, porque ¿realmente nos confesamos con frecuencia? ¿Realmente pedimos a Dios perdón en el sacramento de la penitencia con frecuencia? Yo creo que esa falta de frecuencia en el sacramento de la confesión está indicando pues, que no estamos arrepentidos de nuestros pecados y que no acabamos de pedir perdón a Dios y que vivimos un poco a la nuestra, a nuestro aire. Y ese no es el camino. Por último, el darnos cuenta de que somos perdonados siempre. No solo que Dios nos perdonó al principio, cuando le conocimos, cuando vivíamos sin conocerle, y ahí nos perdonó y a partir de ahí ya hay que ser buenos, sino que Dios nos perdona siempre, al principio y en todo momento de nuestra vida. No somos personas que van a conseguir por fin dejar de ser pecadores. Somos pecadores que lo seremos siempre y que siempre estaremos necesitados de salvación, de que Dios tenga misericordia de nosotros, de pedir perdón. Bueno, pues este es el Evangelio. Me parece un Evangelio a pararse, a no pasar superficialmente por él y a darnos cuenta de las cosas que pueden estar influyendo en nuestra vida, en nuestras formas y que quizá deberíamos cambiar. Un abrazo a todos, feliz domingo.